Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Entonces fueron los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es muy hermosa la parábola que hemos escuchado hoy de labios de Jesús, que nos cuenta en el Evangelio de Mateo capítulo 19, porque compara el reino de los cielos a una viña, donde hay que trabajar en la cosecha y hay que responderle al dueño de la viña, que nos llama a trabajar. También podemos decir, la vida es una oportunidad de trabajar en la viña del Señor. La viña que nos ha tocado a nosotros es nuestro país, que estamos celebrando en este mes de septiembre con las fiestas patrias, pero también hoy particularmente rezando y pidiendo a la Virgen del Carmen que nos siga acompañando, ayudando, protegiendo. ¿Y por qué es tan importante trabajar en la viña del Señor? Porque no solo somos ciudadanos de este mundo, sino también del cielo. Tenemos una ciudadanía en el cielo desde el bautismo. Es así, Dios nos espera en la patria celestial. Pero este reino de los cielos ya comienza en este mundo. Y trabajar por el reino de los cielos a veces significa hacer algo que no es muy cómodo, no es muy políticamente correcto, como se dice, no muy agradable, porque no es lo que piensa la mayoría. Por ejemplo, como decir, hay que perdonar, hay que buscar la reconciliación, hay que amar a los enemigos. Así piensa un cristiano, no tratando de aumentar el odio, el resentimiento, la división. Eso no es trabajar para la viña del Señor, sino todo lo contrario, procurar el bien,
hacer lo que agrada al Señor, ayudar a los más necesitados, proteger al indefenso, al huérfano, a la viuda, dice la palabra, ¿no? Ayudar a los que están más vulnerables. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. También que seamos fieles a su palabra, que cumplamos su mandato. Trabajar en la viña del Señor, como mínimo, significa cumplir lo que está en el Antiguo Testamento, es decir, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si queremos poder ponernos modernos y cambiar la ley del Señor para que venga más gente a la iglesia, eso no es trabajar por la viña del Señor. Eso es trabajar para el diablo. El diablo es el que quiere llenar el templo tal vez, pero sin hacer la voluntad de Dios, sino que agradando al mundo, cumpliendo lo que decía San Juan Pablo II, el antidecálogo. Entonces yo no puedo ser un católico verdadero, trabajar en la viña del Señor y estar a favor de la corrupción, de la deshonestidad, de robar, de tener altos cargos, ya sea políticos, administrativos, empresariales, lo que sea, pero utilizarlos para mi provecho y no para ayudar al prójimo. La ley del Señor no puede cambiar. La ley de Dios dice que no se debe matar a ningún ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Hay que respetar la vida porque la vida es un don sagrado. Solo Dios puede darla y puede quitarla. ¿Quiénes somos nosotros para decir la vida humana se respeta desde el nacimiento? No, se respeta desde la concepción. Lo demás es pensar de manera criminal. Y a los ojos de Dios no se puede entonces trabajar en la viña del Señor y al mismo tiempo estar de acuerdo con el aborto en ninguna causal. No puedo estar en la viña del Señor y predicar que se puede vivir la sexualidad, la afectividad de cualquier manera, lo que se está haciendo hoy en día inclusive en los colegios, que es algo espantoso. Trabajar por la viña del Señor significa decir la verdad. La verdad es que nuestro cuerpo es un templo sagrado, es un templo del Espíritu Santo, no es un juguete para pasarlo bien. Es un don que Dios nos ha dado para entregarlo a la persona que corresponde en el sagrado matrimonio. Entonces hay que predicar la virginidad antes del matrimonio y hay que predicar la castidad también dentro del matrimonio. Pretender que se puede vivir adulterio y trabajar en la viña del Señor no se puede. Eso es trabajar para el enemigo, no para Dios, porque es un mal ejemplo. Aunque nadie se dé cuenta, si soy infiel a mi mujer, a mi marido, entonces estoy dando un mal ejemplo. Estoy transmitiendo una maldición, no una bendición. Por tanto, lo que quiero decir es que lo mínimo que podemos hacer para trabajar en la viña del Señor es cumplir los 10 mandamientos, lo mínimo, eso que está en el Antiguo Testamento. Pero estamos llamados a mucho más que eso, mucho más, porque en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que trabajar para Él, es decir, predicar el Evangelio, significa amar, vivir el amor, la caridad cristiana, dar la vida por los demás, no solamente no hacer cosas malas, sino hacer cosas buenas, entregarme por el prójimo, inclusive, reitero, amar a los enemigos, para buscar la reconciliación, la unión, primero en la familia, después en nuestra comunidad local, después también en el país, ¿por qué no en el mundo entero? Claro que sí, Dios quiere que haya un solo rebaño y un solo pastor, pero trabajar en la viña del Señor requiere mucho sacrificio, mucha entrega, mucha donación de sí mismo. Decía San Pablo en la carta a los Filipenses que él se muere de ganas de estar con Jesús. Él dice, la muerte para mí es una ganancia, pero yo prefiero estar aquí un tiempo más con ustedes en el cuerpo
es decir, en esta vida mortal, para predicarles el Evangelio, porque ustedes lo necesitan, dice San Pablo. Así un verdadero cristiano, ojalá pensara lo mismo. Me muero de ganas de estar con Dios en el cielo, con Jesús, verlo cara a cara. Pero mientras esté en este mundo, voy a trabajar por el Evangelio. Voy a llevar la palabra de Dios a quien la necesita. Voy a luchar para que, como dice el profeta Isaías en la primera lectura, el malvado abandone su camino y encuentre nuevamente el camino del Señor. El Señor lo espera con compasión. El Señor es misericordioso. Es cierto que Él nos juzgará. Es justicia infinita el Señor, pero mientras caminamos en este mundo, Él espera que seamos como el hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. Y si tenemos la dicha de estar trabajando en la viña del Señor, es decir, estamos en la iglesia, estamos trabajando por Cristo, estamos convirtiendo nuestra casa en una iglesia doméstica, estamos luchando por llevar los principios del Evangelio a nuestro lugar de trabajo, entre nuestros amigos, donde me toca estar. Entonces, también alegrarme cuando venga un hermano de regreso a la casa del Padre. Y no seamos como el hermano de ese hijo pródigo que se molestó porque el padre, que era bondadoso, hizo una fiesta cuando volvió el hijo que era pecador. Es cierto, se gastó la mitad del patrimonio con mujeres de mal vivir, como decía el hermano. Es cierto, le hizo una fiesta, mató el cordero cebado. Pero lo que es más cierto es que el papá es bueno. Y le decía: mira, hijo, tu hermano estaba muerto, ahora está vivo. Estaba perdido, lo hemos encontrado, hay que hacer fiesta. Pero si estamos con una mentalidad de justicia solamente, yo doy, entonces me tienen que dar, y no pienso como Jesús, ¿no es cierto?, de dar gratuitamente, simplemente entregarse por amor. Entonces no voy a entender eso, y no me va a gustar que otras personas empiecen a acercarse al Evangelio, a conocer a Jesús, a abandonar el pecado y recibir el mismo premio que yo. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Ojalá todos trabajemos desde la madrugada en la viña del Señor, es decir, desde temprana edad. Ojalá tuviéramos la dicha de estar bautizados, de tener una familia cristiana, un colegio que me eduque con la fe cristiana, como el Colegio Santa Cruz, por ejemplo. Pero si yo he conocido a Jesús más tarde, ¿no?, como decía San Agustín, a los 30 años, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba allá afuera en el mundo y tú estabas en mi corazón. Bueno, si nos toca conocer a Jesús, descubrir lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses que hoy escuchamos: para mí la vida es Cristo, la vida es Jesús, nada más. Lo que no es Jesús no es vida. Ya nada me llena. Lo único que quiero es unirme a mi Señor, en este mundo y en el otro. Y para mí la vida también es trabajar por Él. No importa que esto lo descubramos a temprana edad, ojalá si fuera así, a mediana edad, en una edad adulta o en el último momento de la vida. A todos el Señor nos perdona, nos ama y nos acoge. Claro que es más arriesgado, ¿no?, dejar la conversión para el final. No, si Dios nos está llamando, seamos prudentes, seamos sabios. Tratemos de cambiar de vida, de convertirnos hoy y de entrar a su viña. Porque así vamos a poder ser felices en esta vida y en la otra. Vamos a poder ayudar a que nuestro país sea un país de verdad, un país donde haya alegría, paz y oportunidades para todos, porque sin la fe y sin la ayuda de Cristo eso no se puede hacer. Las fuerzas del enemigo son muy potentes para desarticular todo intento de hacer el bien. Pero si estamos unidos y queremos vivir el Evangelio, aunque pensemos un poco diferente, pero nos pongamos de acuerdo en lo que dice el Evangelio, vamos a construir un Chile mejor, un mundo mejor. Es verdad. Y más importante que eso, al estar unidos a Cristo, vamos a recibir el denario.
El denario, que es el jornal diario que dice el Evangelio, pero que simboliza la resurrección y la vida eterna, que es lo que todos queremos, tener una vida feliz, con Dios para siempre, con nuestros seres queridos en el cielo, en ese lugar tan maravilloso que el Apocalipsis describe, nuevo cielo y nueva tierra, que no sabemos cómo es, pero confiamos que será maravilloso siempre y cuando hoy estemos dispuestos a trabajar en la viña del Señor. El Señor nos llama a todos entonces. Si estamos desempleados en este sentido y no nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar por su Evangelio, entonces el Señor nos está llamando a todos. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no van a trabajar? Le dice a los que están en la plaza en la última hora. Es que nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar a mi viña. Siempre se puede, en cualquier situación, esté enfermo o esté sano, esté con trabajo en este mundo o sin trabajo, sea grande, sea pequeño, hombre o mujer, niño o adulto, esté en pecado o esté en santidad. Si estoy en pecado, también puedo convertirme y entrar a trabajar en la viña del Señor. Es más, este mensaje está dirigido especialmente para aquellos que se sienten apartados de Dios, lejos de la iglesia, pero sienten ese llamado y se creen indignos de ir a trabajar, de presentarse ante Dios. A ellos principalmente va dirigido este Evangelio. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Están parados? Es que nadie nos ha llamado. Vayan. Hay un lugar para ustedes también en la viña del Señor. Y lo más bonito que dice Jesús es que al final, el que trabaja con más amor, aunque sea 1 hora, 2 horas, a diferencia del que estuvo desde la madrugada, pero lo hizo con cariño, lo hizo con esfuerzo, lo hizo con gratitud, por amor al dueño de la viña, es decir, a Dios, y no protestando, ¿por qué tenemos que estar aquí? ¿Por qué a ese lo trata mejor que a mí? Sino que realmente con un espíritu de amor. Entonces Jesús dice, a esos que son los últimos, a esos páguenle primero. Esos estarán más cerca de Dios todavía en el cielo, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, un llamado a la humildad, otro llamado a acoger a nuestros hermanos, como tanto ha insistido el Papa Francisco, para que vuelvan a participar en la iglesia y a vivir la palabra de Dios, pero también un llamado a la conversión para transformarnos en verdaderos obreros de la viña de Jesús. Así sea. Amén.